Y atención Ecuador, el exministro Carlos de la Torre alertó que el gobierno de Guillermo Lasso dejaría un déficit fiscal de entre 9 y 10 mil millones de dólares. ¡Wow! De entre 9 y 10 mil millones de dólares. Un déficit. Miremos. En el papel, según ellos, era 2.500 millones. Sumémosle 1.000 más de lo que no se va a recaudar por ventas petroleras. Sumémosle otros 1.000 más por recaudación tributaria que se reduce. Ojo, que están desmantelando el impuesto a la salida de divisas. Ese impuesto en el año 2022 nos dio 2.000 millones de dólares y ahorita se está cobrando la mitad de eso. Históricamente nos daba más de 1.000 millones. Entonces, también el impuesto a la renta. ¿Qué es lo que se generó con esta ley impuestera que después se reculó recientemente? Lo que se generó es una mayor evasión tributaria. Entonces, quitémosle otros 1.000 millones. Entonces, tenemos 1.000 millones menos de petróleo, 1.000 millones menos de recaudación tributaria, 1.300 millones menos por lo que dije de Banco Pacífico y Sopladora, ya vamos 3.300 millones, y pongámosle unos 4.000 millones de deuda que no van a poder conseguir, ¿ya? Y partes de esos recursos de deuda era para pagar deuda vieja, entonces van a tener que pagar la deuda anterior con los recursos que estaban destinados para salud, educación, etcétera. Entonces estamos hablando más o menos de unos, sumándole a los 2.500, tenemos que pensar en unos 7.000 millones adicionales, es decir, estamos hablando de un verdadero déficit que estaría entre los 9.000 y los 10.000 millones de dólares. Un déficit, Ecuador, un déficit en el país. Esto es increíble. O sea, ¿qué hicieron con todos los recursos? ¿Qué hicieron con el dinero? ¿A dónde está esa plata? ¿No nos van a decir dónde está? Indudablemente que no. ¿Y sabe por qué no nos van a decir? Porque la plata se la comieron, porque la plata se la llevaron, porque la plata se la choripatearon. ¿Cómo le puedo explicar a ustedes eso? Ese es el problema en el país. Que tenemos consecuencias graves. Cárceles desabastecidas, en fin, policías sin chalecos, probables chalecos con posible sobreprecio, en fin. O sea, hay tanta corrupción en este Ecuador que ya estamos cansados de que sigan en el poder. Felizmente ya queda muy, pero muy poco para que se vayan. Básicamente, justamente ser el horizonte de sostenibilidad de la caja fiscal al mes de julio. Porque desde el principio el presupuesto general del Estado, que es la planificación justamente del manejo de los recursos fiscales, estuvo tremendamente mal hecho. Y de ahí es de donde salen justamente estos anuncios del gobierno de haber puesto las cuentas en orden, que es algo totalmente falso. Entonces, ¿qué es el presupuesto? Es un instrumento de planificación de lo que se va a gastar e invertir durante el año y de los ingresos que se obtendrían para cubrir ese gasto y esa inversión. Pero ¿qué es lo que hicieron estos señores? Lo que hicieron es inflarle los ingresos. Entonces, en el papel salen ingresos mucho mayores a los que efectivamente se están recibiendo y se pueden recibir en lo que resta del año. Y por el otro lado, lo que hicieron es subestimar los gastos, poner una cifra mucho menor de lo que realmente se tiene que gastar. Conclusión, el déficit fiscal aparece más pequeñito, entonces nos dicen que las cifras macroeconómicas están siendo positivas cuando la realidad es otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso está en el papel, pero en la vida real los recursos efectivos de la caja fiscal son muchísimo menos de lo que está proyectado ahí, mientras tienen que cubrir un montón de otros gastos y evidentemente esto no va a alcanzar. Entonces, en definitiva, ¿qué pasó? Se comieron ya los recursos que tenían, ya tienen deudas internas importantes, les deben a los GATS, deben a proveedores, etcétera, etcétera, y lo de la recaudación tributaria se agotó en el mes de junio, que es fin de semestre, y se paga deuda externa, les quedó algo para pagar la nómina del mes de julio, y hasta aquí llegaron. Y eso es lo que conocen los acreedores internacionales. O sea...